Seis cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Amados hermanos, iglesia, Dios no está hablando al pueblo que no conoce de Dios. Dios está hablando a su iglesia. La palabra de Dios no es para los que no la quieren escuchar. La palabra de Dios es para los que están deseosos de escucharla. La misma palabra, ella dice que ella es lámpara a nuestros pies. Cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la conocemos, sabemos realmente quiénes somos nosotros. Porque eso nos va a pasar como en la escuela dominical. Un jovencito nos dijo que somos medio buenos. ¿Sí? Pero ¿qué va a decir la Biblia? Que somos malos, y por ser malos necesitamos el castigo de Dios. ¿Sí es así? El Señor Jesús vino por pecadores, no por justos. Vino por los que están mal, para arreglar lo que está mal, para enderezar lo que estaba torcido. Porque a nuestro juicio nosotros nos consideramos que estamos bien. Cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros nos damos cuenta que nosotros somos realmente malos. Por varios domingos, ya llevamos aproximadamente 6, si no me equivoco, con este 7, estudiando estos 3 versículos. Y estas metáforas nos llevan a pensar, a meditar. Dice los ojos altivos, porque a nosotros nos parece que ser orgullosos es algo que es bueno. Yo no me dejo. ¿Por qué me voy a dejar? ¿Es que acaso yo no valgo algo? Y es lamentable porque Dios aborrece y abomina. ¿Qué quiere decir? Que justamente rechaza a las personas que son orgullosas, aquellos que no se dejan llamar la atención, aquellos que no se dejan disciplinar, aquellos que no les podemos exhortar. Si tú eres así, tienes que arrepentirte, dice la palabra de Dios. La lengua mentirosa. Y nosotros meditamos en ese domingo que no existen mentiras piadosas. Que Dios nos demanda que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando nosotros mentimos, desagradamos a Dios. Dios aborrece al pecado y al pecador. ¿Por qué nosotros mentimos? Porque nosotros tenemos un falso concepto de nosotros. Porque queremos caerle bien a todas las personas. Porque quieren que nos aprueben. Porque queremos salir con la nuestra. O sea, por eso mentimos. Olvidamos a Dios. Dios nos ha dicho que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y aún el callar es mentira. Nosotros tenemos que ser verdaderos. Entonces era lo que la lengua mentirosa nos decía. Las manos derramadoras de sangre inocente, una metáfora para hablar de los que son homicidas. Aquellos que matan no solamente a los inocentes, aquellos que son abortistas, aquellos que se abusan de los más pequeños, sino también cuando nosotros usamos el uso del poder o de la autoridad para maltratar, para humillar. Eso se llama prevaricato. Si tu jefe en la empresa te obliga a hacer cosas que van en contra de tu moralidad, te obliga a hacer cosas delincuenciales, a falsear, a falsificar, eso es prevaricato, eso es homicidio. También cuando nosotros vemos las Escrituras
y decimos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, es cuando en nuestra mente nosotros estamos torciendo la verdad de Dios. No, es todo tipo de pensamiento que sea malo. En Romanos capítulo 1 dice que los hombres sin Cristo son inventores de males. O sea, no estoy diciendo que los inventores sean malos, sino que inventan males, inventan perversiones, pecados. Aquellos que maquinan en su corazón, y muchos de nosotros a veces decimos, es que yo lo pensé pero no lo hice. Hombres y mujeres adulteran cuando en su corazón desean, cuando ven pornografía, cuando ven cosas que no deben ver, cuando prestan sus oídos para lo que no deben de oír. Si a una mujer de un buen cristiano viene otro hombre y le dice, mi amor, ¿en qué te ayudo? Y ella se siente halagada, posiblemente está siendo deshonesta con su esposo. Todo pensamiento que maquinamos, que tuerce la verdad de Dios, es una perversidad, dice el versículo. Los pies presurosos para correr al mal. No solamente aquel que piensa, sino que va corriendo para hacerlo. Aquel que está maquinando, diciendo, yo el día miércoles voy a hacer esto. Entonces, para que me salga bien, para que no me descubran, él olvida a su Dios, o sea, es orgulloso. Pone por encima su deseo, va a mentir, no importa a quién se lleve por delante. A veces puede ser un esposo, una esposa, un padre, una madre, una iglesia, y sus pies salen corriendo a hacer lo que lo destruye. Mis amados hermanos, ¿por qué yo estoy haciendo todo este recuento? Porque la palabra de hoy que vamos a estudiar, el texto que nosotros vamos a estudiar, tiene que ver con el testigo falso que habla mentiras. Y no solamente con el que va a testiguar contra alguien. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la palabra testigo es aquel que ha presenciado o da fe de lo verdadero, que da testimonio. La palabra hebrea deduce testigo o testimonio, la palabra que está usando el proverbista. Es una realidad legal, memorial y moral. O sea, cubre tres aspectos. ¿Y a dónde yo quiero llegar? El pueblo de Dios tenía que dar luz y sal de lo que era. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 4, el Señor le dice a la iglesia, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Si uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con ser testigo? Ustedes vieron el ejemplo que hicimos con los niños, ¿no? Yo me llevé a Davidcito, él vio lo que yo hice y él va y lo cuenta a todos. Él es un fiel testigo porque dijo la verdad, no mintió. Ay, uno dice, qué fácil es eso. Mis hermanos, cuando Dios nos llama a nosotros, que somos sus hijos, y nosotros decimos que somos cristianos, estamos atestiguando al mundo o que somos de Satanás o que somos de Dios. La Biblia dice claramente, y si ustedes quieren, por favor, vayamos a Efesios capítulo 2. En sus Biblias, vamos a buscar Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando llegaron los hombres a la iglesia del Señor, ellos estaban muertos en delitos y pecados. Ellos no lo sabían. Ellos simplemente eran personas que vivían en Éfeso, estaban viviendo común y corriente, hacían sus estudios, trabajaban, eran hijos, eran padres, eran esposos, eran vecinos, eran trabajadores. Ellos no sabían que aunque caminaban, escuchaban y veían, estaban muertos. ¿Saben por qué estaban muertos?
Porque estaban en medio de sus delitos y pecados, estaban en medio de una vida que Dios aborrece. ¿Ellos qué testifican? Vamos a mirar lo que testifican. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, los hombres que no están en Cristo se quieren parecer a los ídolos de este mundo. Caminar como este mundo, a la filosofía de este mundo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, la vida que ustedes están todos los días viviendo atestigua o da testimonio, da fe, si son hijos de Satanás o son hijos de Dios. Por eso ser un testigo falso, un testigo de la mentira, un testigo de lo que es malo, es decirle a todo el mundo, mi padre es Satanás, aunque ustedes no lo crean. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora tú puedes llegar a tu vida más tarde si quieres y empezar a analizar todo lo que te agrada, todo lo que te gusta, todo lo que tú haces. Y vas a otra parte de la palabra de Dios y dices, voy a comprobar si esto agrada a Dios o no. No es si me gusta a mí. La Biblia dice que nosotros o somos testigos falsos o testigos verdaderos. Pero ¿qué es lo que sopesa el artículo o los versículos que estamos diciendo? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Dice a los orgullosos, a los mentirosos, a los homicidas, a los perversos, a los que pervierten la verdad y a los que corren a hacerla. Porque todos ellos dicen son testigos falsos y Dios los aborrece. Porque ellos corren a hacer iniquidad. Y muchos de ellos decían, somos hijos de Dios. Muchos de ellos decían, hijos de Dios ser. ¿Pero qué? El Señor, volvemos a Efesios, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Todo hombre, toda mujer que no puede ir a Cristo es porque es esclavo de Satanás y está encadenado a él. No escucha, no ve y no se preocupa, no tiene temor de Dios. Tiene un lugar garantizado, ¿dónde? Bajo la ira de Dios. Dice el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. El apóstol Pablo dice que antes los creyentes eran hijos de Satanás y vivían en ese tiempo. ¿Cómo vivían esas personas? Dice, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de vuestra carne y sus pensamientos. O sea, ellos lo pensaban, lo maquinaban, iban corriendo y decían, como a mí me gusta, yo lo voy a hacer. Si eso a mí me gusta, ¿por qué tú me vas a decir que eso es malo? El alcohólico dice eso. El doctor, sin ser cristiano, le dice, cada borrachera tú matas muchas neuronas. Dañas tu hígado, dañas tu riñón. Pero él dice, pero es que yo no tengo afán de morirme. Eso mata lentamente. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que los homicidas y los borrachos no entrarán al reino de Dios. Y acá es cuando nosotros tenemos que temblar. Porque acá dice que antes, sin Cristo, hacíamos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué hizo? Te trae. Dice, por su gran amor que te amó, aún estando muertos en delitos y pecados, te dio vida con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Eso es lo hermoso de venir a Cristo. Eso es lo hermoso de que hoy sepamos si vamos a ser testigos falsos o testigos verdaderos. Porque la palabra testigo es dar testimonio de algo que nosotros hemos visto. ¿Se acuerdan cómo predicaban los apóstoles? Predicamos de lo que hemos visto y hemos oído. ¿Y a quién habían visto? Al verdadero testimonio de las Escrituras y al verdadero testigo de la obra de salvación, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que solo en Jesucristo hay salvación.
No hay en otro salvación. La palabra del Señor dice que solo en Cristo hay salvación. Y fuera de Cristo hay condenación. Legítimamente, mis amados hermanos, nosotros estamos mostrando delante de Dios a quién nos parecemos. Si nos parecemos a nuestro Padre, o sea, somos imagen y semejanza de Jesucristo, o somos de aquel que es orgulloso. ¿Ustedes saben quién es el primer orgulloso que hubo en este mundo? Satanás. Muy bien. ¿Y cuál fue el padre de mentira? Satanás. ¿Y cuál es el primer homicida? Satanás. ¿Y cuál es aquel que pervierte la verdad de Dios? Satanás. ¿Y cuál es aquel que va corriendo a hacer lo malo y no puede hacer otra cosa? Los hijos de Satanás. No, es Satanás también. Y todos los que caminan en eso son sus hijos. Por eso yo debo de temblar, porque los hijos de Satanás caminan, corren y ellos no se preocupan de esto. Tienen un corazón de piedra, un corazón endurecido. Cuando ellos van a la Escritura y dicen que tienen que cumplir la ley de Dios, ellos se justifican. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no les interesa, porque no les agrada, porque no se deleitan. La palabra de Dios nos denuncia que legítimamente los testigos falsos, los hombres falsos, los hombres que han pervertido su propósito en la existencia de este mundo, tienen un lugar garantizado al lado de Satanás, que es su padre, y de todos los demonios que son sus hermanos, por la eternidad. Y si Dios no ha tenido misericordia de ti, y a ti te preocupa tu vida eterna, te preocupa dónde has de pasar, porque no es este mundo lo que te garantiza el bienestar, porque acá puedes ser pobre o puedes ser rico, puedes estar sano, puedes estar enfermo, puedes estar con tristeza o con dolor, pero este mundo es muy pequeñito, 70, 80, 90 años de vida, y con todo, cuando vienen los años, son pesados, porque el cuerpo se desgasta y ya no es el mismo. Compara ese tiempo a la eternidad. Es como un granito de arena en una playa y en el mar. Es así que el Señor nos llama a ser testigos y testimonio. Cuando nosotros vamos a Mateo 28, si ustedes quieren buscar en sus Biblias, dice de la siguiente manera en el versículo 16 en adelante: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor de señores, aquel que te puede convencer en el corazón. No es el pastor, no es el predicador el que te puede convencer. Yo te puedo poner todos los versículos terroríficos que hay en la Biblia, porque la Biblia dice que Dios aborrece al pecado y al pecador y lo destruirá a él, a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Así dice la palabra de Dios, porque no habrá alguien que escape de su castigo. Pero el único que tiene el poder de transformar tu corazón es Dios. Y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben quién atestigua su obra? Es nuestro Dios. Es su Espíritu Santo. Es el que nos exhorta, el que nos hace temer. Yo puedo coger a mi hija o a mi hijo y darles por la cola bien duro, y Dios me demanda que lo haga. Pero el único que puede aplicar la palabra de Dios en sus corazones para guardarlos, que hagan lo que es correcto, es Dios. Porque si no, uno se reirá. Y hace un rato leíamos en Proverbio que muchos se ríen, pero esa misma risa será un llanto. ¿Por qué? Porque no están escuchando la palabra de Dios. Pero el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra.
Vosotros sois la luz del mundo. Casi estos versículos, ¿saben qué están diciendo? Vosotros sois testigos verdaderos. ¿De qué? Como hombres pecadores, y cuando digo hombres, son hombres y mujeres, adúlteros, fornicarios, borrachos, depravados, mentirosos, orgullosos. Hoy son llamados hijos de Dios. ¿Saben cómo llama la Escritura? Santos e hijitos míos. Ese es el poder de Dios. Y cuando tú te acercas a otro y dices, Dios me transformó, Dios me llamó, estás atestiguando al mundo. Mis hermanos, debemos comprender que ser testigos falsos, Dios aborrece al testigo falso, lo abomina, le da náuseas. ¿Alguna vez has visto a alguien que esté vomitando? Sí. A tu ladito? ¿Y cómo te sientes? ¿Quién? Ay, que huele tan rico, ¿cierto? Dos, ¿quién? Miren, la persona que es testigo falso es un vómito y a Dios le produce náuseas. Eso es lo que está diciendo. Dios habla duramente contra los testigos falsos y les exhorta. ¿Saben por qué? Porque estos hombres que escuchaban los proverbios de Dios decían para sí mismos ser cristianos, pero no lo eran. Salían del culto, salían de la adoración, de la alabanza, salían de sus oraciones largas, de sus diezmos, de sus ofrendas, y vivían como ellos querían. Y eso es muy triste. Eran testigos falsos. Ellos decían, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy del pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor los acusa y les dice a través del proverbista que Dios aborrece a los hombres orgullosos, mentirosos, homicidas. ¿Sí se dan cuenta? A los hombres que están pensando en hacer el mal. ¿Cómo yo engaño? ¿Cómo yo miento? ¿Cómo yo pervierto la verdad? Si tu corazón es así, ruégale a Dios que te cambie. Porque eso es lo que está diciendo. Mis hermanos, Dios tiene que darnos un cambio genuino en nuestro corazón. Ustedes no le dan cuentas a un pastor, no le dan cuentas a una iglesia en un sentido. Le están dando cuentas a Dios, y el único que conoce el corazón de los hombres es Dios. El único que conoce los pensamientos es Dios. Y aquí en esta predicación, por favor, preocúpense de ustedes. No estén pensando ni en sus hijos, ni en sus hijas, ni en su vecino, ni en su vecina, ni en su esposo, ni en su esposa. Preocúpense en ustedes. Examínense ustedes mismos. Yo mismo me tengo que preocupar y decir, ya que Dios es veraz y dice la palabra de Dios que todo hombre es mentiroso y que Dios condenará a aquel que es testigo falso. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito y en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En los tiempos del Señor Jesús, cuando había un juicio, por eso nadie puede decir, ay, yo es que escuché. ¿Ustedes han escuchado eso que pasa en las iglesias? Sí. Que empiezan los rumores, el rum, 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 el chisme, chisme, chisme de algo. Resulta que una señorita le empezó a crecer mucho la pancita. No es verdad, lo que le voy a contar es algo que pasó en una iglesia. Y le empezó a crecer la pancita, primer mes, segundo mes, tercer mes, y ella ya estaba preocupada. No tenía esposo. Agarra, se acerca al pastor y le dice, pastor, lo que pasa es que yo me veo a veces con el líder de la alabanza. Pues el pastor la exhortó, le dijo que se arrepintiera y que fuera al médico. Cuando fue al médico, resulta que tenía un tumor. No estaba en embarazo. Tenía un tumor. ¿Por qué yo les digo esto, mis hermanos? Porque a veces nosotros, cuando hacemos juicio precipitadamente, juzgamos en nuestro corazón y aseguramos algo y nos convertimos en testigos falsos. Por eso el Señor nos dice que no debemos juzgar. Miren lo hermoso que es Dios. ¿Cómo saca a la luz el pecado de esta señorita? Porque ella si ella se quedaba callada, iba al doctor
no iba a salir lo que estaba pasando en la iglesia. Pero Dios es tan bueno porque Él es el testigo verdadero. Y Dios aborrece a los testigos falsos. Por eso, frente a cualquier acusación, frente a cualquier rumor, primero, si vamos a hablar de nuestro hermano Robinson, llamemos 2 o 3 testigos. Dice, no aceptemos acusación de ninguno de ellos, más si es un anciano o si es un pastor. Es una recomendación de Dios para su pueblo, porque podemos obrar en injusticia. Y a veces un chisme se hace verdad. ¡Ay! Es que yo vi a tal persona en tal parte. Y puede que nosotros nos equivoquemos. Puede que nosotros nos equivoquemos, mis amados hermanos. Mateo 18, 15 al 18. Este es en el orden de perdonar. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyese, has ganado a tu hermano. Fíjense que para proceder con verdad, ¿qué tenemos que hacer? No necesitamos testigos. ¿Sí o no? Yo tengo una diferencia acá con mi hermano Michael, lo regaño fuertemente y él se arrepiente y corrige. Yo no necesito testigos, pero ¿qué sucede si él no te oye? Dice, mas si no te oye, toma aún contigo 1 o 2, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyese, a ellos dilo a la iglesia, y si no lo oyese a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es lo que hace el testigo cuando te exhorta? ¿O qué hacen los testigos? Atestiguar que yo estoy queriendo que mi hermano o mi hermana procedan al arrepentimiento, no es para destruirlo. Yo tengo que tener temor de Dios. Amados hermanos, Dios denuncia la pecaminosidad del falso testigo. ¿Y quién es el testigo falso? En primer lugar, el que dice mentiras o tuerce la verdad en favor de su propia vida o para ganar gloria, honra o algún beneficio. Hay muchas personas que vienen a las iglesias por algunos beneficios, no porque sean cristianos. A veces venimos por amistad, a veces venimos por el interés de una señorita o de un jovencito, o porque acá se la pasa rico, o porque yo pienso que cuando yo vengo a la iglesia todos mis otros pecados han sido perdonados. Cosa tan chistosa, ¿no? Entonces yo de lunes a sábado me porto como un gentil y publicano, voy a la iglesia y pienso que mis pecados han sido perdonados. Ese es un falso testigo. Es un falso que está diciendo que es un hijo de Dios y no es un hijo de Dios. Y Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. El mismo Señor Jesús se acerca cariñosamente a los maestros del pueblo de Dios. Vayan a Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 están ahí los maestros, aquellos que esos sabían mucho de teología, mucho de mucho y mucho de todo. Y sobre todo mucho de pecar. Y se van al versículo 44 y le dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿No les parece muy parecido este versículo a lo que nosotros estamos leyendo acá? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre, homicidas, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos que corren al mal. Volvamos a Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le dice a los fariseos, a los doctores de la ley de ese tiempo, a los que se creían hijos de Dios y con el derecho de estar en el primer... Uy, no hay nadie en el primer lugar. Me dejaron a mí solito. Dice, de vuestro padre el diablo. Dice, ¿qué hacen los que son hijos del diablo? Dicen, los deseos de Satanás hacen. Pero ¿cuáles son los deseos de Satanás? Dice, ellos son homicidas, matan a las personas.
Pastor, es que yo nunca he matado a nadie. ¿Alguna vez le has dicho tonto a alguien? ¿Lo has ofendido con alguna palabra para dañarlo? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando tú dices fatuo a tu hermano? Que lo has matado en tu corazón. Cuando yo me enojo con mis hijos porque hicieron posiblemente mal, y con justicia me enojo, pero si yo me enojo de esa manera y hay ira en mi corazón, yo los estoy matando en mi corazón. Porque Dios que me está diciendo que cuando ellos se portan mal yo no me debo de enojar, debo recurrir a los medios de gracia que Dios me ha dado. Orar por ellos, enseñarles la palabra, instruirles, claro, y cuando puedo darles pau, pero no con ira, no con rabia, porque uno obra mal. Dice que el padre de mentira ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque es mentiroso. O sea, aquellos que son de habituales mentiras. ¿Por qué llegó tarde? No, es que mucho trancón, resulta que salí tarde. Y cosas por el estilo. Aquellos que disfrutan la mentira para todo, es porque Dios no está en su corazón, porque no tienen temor de Dios. Dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso. Él maquina todos los pensamientos, pervierte todo. Por eso le dice Jesús a los maestros de ese tiempo, aquellos que eran los pastores del pueblo de Dios, le dice, ustedes son unos mentirosos, hijos de Satanás, testigos falsos. Mis hermanos, ¿ustedes son testigos falsos o verdaderos? Dios quiera que sea de esa manera. Mis hermanos, el Señor nos tiene que limpiar a nosotros, porque nosotros estamos siendo o luz y sal al mundo, o estamos dentro de la oscuridad. Y si no somos sales, porque no vivimos la palabra de Dios, vivimos como nuestro corazón dice. Entonces hoy dice, me voy de rumba. Entonces hoy me alcoholizo. Entonces hoy voy y me acuesto con cualquiera. Porque son los deseos de mi corazón. Acá dice que los que son hijos de Satanás hacen los deseos de su corazón y cumplen los deseos de sus pensamientos. Entonces ellos anhelan hacer lo malo. No importa si la palabra de Dios dice todo lo contrario, porque ellos pervierten la verdad. Mateo 12:34. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tal vez cuando uno le dice al hijo o a la hija, dicen que, ¿ustedes se acuerdan quién era la mamá de Saúl? Rebeca, la esposa de Isaac. Dice que ella le dolía en su corazón porque Saúl se había casado con una hetea. Y para completar consiguió una segunda esposa, otra hetea. Y le dice a Jacob, hijo, vete a nuestra tierra y busca a alguien de nuestra fe. Y va a ir y va a conseguir Jacob a Raquel. No, eso no es culpa de él. Lea. A él lo engañaron. Sí, no, es verdad. Pero Dios le dice a los maestros de la ley, aquellos que se dicen ser cristianos y no son, camada de víboras. ¿Ustedes saben cómo se llaman varias víboras, esas cascabeles juntas? No, se llaman rumba. No, es verdad. Busquen en el diccionario. Sí, cuando muchas víboras están ahí haciendo zzzz, unas con otras, eso se llama rumba. Desde de ahí, porque muchas víboras se reúnen a hacer lo malo. Busquen en el diccionario. No les estoy tomando el pelo. Dice, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
De la abundancia del corazón mi boca habla. Si yo tengo buenas palabras, tengo el Evangelio, tengo a Cristo, tengo al Espíritu Santo en mi corazón, por más que me golpeen, por más que me peguen, por más que me pateen, por más que me saquen el mal genio, ¿qué tiene que salir? Palabras de bendición. Por eso ser cristiano es imposible para aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Porque cuando lo maldicen, Él bendice. Cuando le hacen el mal, Él hace el bien. Cuando a Él lo ofenden, Él perdona. ¿Sí me están comprendiendo? O si no, son camada de víboras. Y muchas víboras juntas están de rumba. No, eso es verdad. Mateo capítulo 13 versículo 15. Porque del corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con dificultad oyen con sus oídos y con sus ojos andan cerrados. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué pasaba con el pueblo de Dios? Ellos estaban escuchando la predicación del Señor Jesús. Ellos lo veían con sus ojos, pero no veían a Jesús. Veían un gran maestro. Y posiblemente un maestro muy aburridor. Lo escuchaban, pero lo escuchaban pesadamente. Uy, ¿a qué hora se va a terminar con ese discursito? No, es verdad. Eso es lo que decía en su corazón, porque no le escuchaban. Sin embargo, nuestro Dios que conoce va a cambiar el corazón para que miren mis hermanos. En la escuela dominical decía, ¿cuál es la única regla que Dios nos ha dado para vivir? Su palabra. La Biblia. Es la que nos va a decir cómo vivir. Para hacer nosotros ver que si somos testigos verdaderos o falsos. Si lo que tú haces todos los días es verdad o es mentira. Si es para vida o es para muerte. El pecado se concibe. Luego crece. Luego da a luz. Finalmente la persona muere. Eso dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, para los que son sabios y la escuchan y la ponen en práctica, sabe que da vida y da deleite. El testigo verdadero se deleita en decir la verdad. Si no, pregúntenle a Davidito lo dulce que fue decir la verdad. ¿Cierto, Davidito fue muy dulce? Por eso yo les di un bombón, porque decir la verdad trae deleite, da paz al corazón, da tranquilidad. Así a uno lo disciplinen o lo castiguen. Los falsos testigos son enemigos encubiertos, los que quieren el mal de su prójimo. Lo quieren destruir. No en Mateo capítulo 15 versículos 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mis hermanos, los judíos decían que para no pecar contra Dios había que lavarse las manos antes de comer. Y como los discípulos cogían del trigo y se lo comían sin lavarse las manos, ellos decían, ¡ay, terrible! ¡Horrible! Están pecando contra Dios. Y el Señor le dice, lo que tú comes no es lo que te está dañando, sino lo que sale de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú dices algo, es por lo que tú tienes dentro de tu ser. Cuando Dios no te ha limpiado de muchos pecados, tu manera de hablar será en medio de malas palabras, de groserías, de malos pensamientos, de malos deseos. Porque así es Satanás. Él no habla verdad, habla mentira, habla mal. Su deseo es de venganza, su deseo es de no me dejo, de orgullo, de prepotencia, de desear el mal, de mentir y salirse con sus deseos. La pregunta es, ¿tú cómo hablas? ¿Como un verdadero testigo o como un falso testigo? ¿Tienes motivos para mentir? ¿Tú crees que mentir es justo?
¿Qué pasa cuando uno miente? Uno miente, quiere salvarse de un castigo. Quiere salvar su honor. No, yo no necesito. Yo necesito que el honor de Dios esté a salvo. Entonces hay que decir la verdad. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Vas a revisar cómo hablas? ¿Vas a revisar tus pensamientos? ¿Vas a revisar todo lo que haces y dejas de hacer? Porque del corazón salen, dice, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre y no lo debemos olvidar. Mis hermanos, estamos llamados a ser testigos verdaderos, no falsos. Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón. Mi hermano, Dios dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otra versión dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brota manantiales de vida, o buenas palabras, bendición, buenos deseos, buenos pensamientos, buenas acciones. ¿Hijos de Dios o hijos de Satanás? ¿Testigos verdaderos o testigos falsos? El Señor fuertemente nos acusa y nos hace revisar nuestra vida. Cuando el pueblo de Dios escuchó a Jesús y sus pastores de esa falsa religión llamada judaica, ellos se levantaron preocupados para matarle. ¿Y saben qué buscaron? Falsos testimonios, falsos testigos que digan que él era enviado de Satanás. Mateo 26, 59, 60 dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaron falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. El testigo falso habla solamente mentiras, porque su vida es una mentira. ¿Tu vida es una verdad, mi hermano, mi hermana? ¿Vives en la verdad? ¿Dices la verdad? ¿O te dices creyente y tu padre es el diablo? No es una respuesta para mí, es una respuesta para con Dios. Mis hermanos, la palabra del Señor dice que hay consecuencias para aquellos que son testigos falsos. Dios es quien es testigo de todas nuestras acciones. De Él no podemos decir, Señor, yo no lo hice. Señor, yo no fui. Fue otra persona. Señor, es que me asaltó este pecado. No, el Señor traerá justicia sobre todos los eventos de tu vida. Caín sacó a Abel con engaños. Y el Señor se acercó a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? El sinvergüenza respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Él estaba dando un falso testimonio. ¿Sabía Caín qué había pasado con Abel? Claro que sí sabía. Claro que sí sabía. Y el Señor le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra. Porque todo testigo falso es maldito. ¿Qué es maldito? La Biblia en Deuteronomio 18, no busquen Deuteronomio 18, es bastante largo, habla de las bendiciones y las maldiciones de Dios. Si nosotros procuramos y anhelamos la palabra de Dios y vivir la verdad y hablar bien y buscar a Cristo y a buscar el arrepentimiento y ir a Dios y vivir siempre bajo la verdad, seremos testigos verdaderos. El testigo falso siempre dirá,
Mentira. Quiere el honor, quiere la gloria, quiere el poder para sí. Y no quiere las consecuencias del pecado. Pero Dios ve y sabe todo lo que hacemos. Y aun si los hombres no nos descubrieran, Dios es poderoso y justo para dar su castigo y su merecido a todos. A veces nosotros, cuando nos pasa algo malo, decimos: Señor Dios, ¿por qué a mí? Y yo lo he visto. Y sin embargo no confiesan sus pecados. ¿Por qué estoy en la cárcel? Porque estaba robando. ¿Por qué a veces no tengo un hogar? Porque era mal esposo. Porque no hice lo que la palabra de Dios decía. ¿Por qué a veces nuestros hijos? No es una generalidad. Bueno, no tomen carga sobre esto. Porque hay circunstancias de la vida que no pasan por nuestros actos, sino por los actos del otro. O sea, no es por causa mía. Pero a veces sí es causa nuestra. Y es Dios trayendo consecuencias sobre nuestros pecados. Yo supe de una historia de que en un culto llegó la policía y se llevó al anciano, no, ninguno de mis dos ancianos, ¿no? Es otra iglesia. Se llevó al anciano a la iglesia. Él en su vida pasada había trabajado con la alcaldía, había hecho buenos negocios para él. Y la ley no había prescrito. Le hicieron juicio, él no se había enterado. Luego, cuando lo ubicó la policía, le llegó a la iglesia y en el culto se lo llevaron. Él era un hombre cristiano y confeso. Ya vivía para Cristo. Ya se había apartado de la vida impía. Pero las consecuencias de su pecado las llevaría, porque fue 8 años a la cárcel. Por malversación y peculado. El rey David pecó. Amó a Betsabé. Pero fue un asesino, un homicida. Y las consecuencias de su pecado vinieron sobre él. Un hijo viola a su hija. Amnón viola a Tamar. Absalón mata a su otro hermano, Amnón. Absalón quiere derrocar a su padre y se acuesta con todas sus esposas. David no deja de ser hijo de Dios, pero él sabe que va a atestiguar la misericordia, la gracia y la justicia de Dios. Mis hermanos, con esto yo lo que les quiero decir, que el ser falso testigo, el vivir bajo esta regla, trae consecuencias, porque es Dios. Mis hermanos, es Dios el que está viendo todos tus actos, el que mira todos tus pensamientos. Tú puedes hacer las cosas a escondidas, no te puede descubrir tu papá o tu mamá o tu esposo o tu esposa, pero Dios es testigo. Y aún no pueden haber consecuencias en la iglesia, no pueden haber consecuencias en el mundo, pero Dios traerá disciplina a tu vida, porque la palabra de Dios dice que Dios al que ama lo pone derechito, lo corrige, lo arranca del mundo. ¿Para qué? Para que Él diga que ha sido restaurado, sanado por Cristo. Pedro fue un falso testigo cuando le dijeron: tú andas con Cristo. El que dijo: yo no lo conozco. Pero tú hablas con Él. No me digas eso. Pero él lloró amargamente su pecado. Pero el Señor, ¿saben qué? El Señor, en su infinita misericordia, a pesar que el falso testigo trae consecuencias a nuestra vida, Él te invita a que te arrepientas. ¿Saben? De la manera más extraordinaria. Porque a Pedro se le acercó después de haberlo traicionado. Y si a ti te han traicionado, posiblemente alguien, un amor, un amigo, un confidente. Uno, ¿cómo se siente cuando lo traicionan a uno? A uno se le arruga el corazón. Uno no quiere ver a esa persona. Pero el Señor Jesús se acerca a Pedro y con palabras tan extraordinarias, mirándole a los ojos, le dice: Pedro, ¿me amas? O sea, esa es la forma del cristiano. Aquel que te hizo el mal, tú le haces el bien. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, yo te amo. Pero no se lo dijo una vez, se lo dijo 2 veces, le dijo 3 veces: me ama. Pedro ya estaba desesperado porque le estaba haciendo la pregunta en público.
Él había sido testigo falso en público, ahora va a ser testigo verdadero en público. Eso se llama resarcir. Si yo he hablado mal de alguien en público, debo decir y pedir perdón en público. Yo no puedo ir y hablar mal del anciano Rafael a toda la iglesia por debajo de cuerda y luego decirle: ay, anciano, es que perdóneme, yo hablé mal de usted. ¿Me perdona? No, yo tengo que venir delante de la iglesia: iglesia, perdón, yo ofendí, yo dije esto, lo hice mal. Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Y el Señor le dijo: yo te restauro. ¿Sabe cómo lo restauró? Lo puso delante de todos y lo puso como pastor de la iglesia. Le dijo: ve y apacienta mis ovejas. Ve y enséñale lo que es la restauración, el perdón, el cambio de vida. Ya que los testigos falsos, el único propósito que tienen es traer desgracia y muerte a los demás y a sí mismos. Busquen por favor en sus Biblias Mateo 23. El Señor, otras palabras cariñosas para los fariseos. Dice: guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Muchos de nosotros nos ponemos bonitos para venir el domingo, nos bañamos, nos perfumamos, pero olvidamos que en nuestro corazón maquinamos pensamientos malos, decimos mentiras, hacemos el mal a los demás, nos enojamos, no perdonamos. Somos testigos falsos en ese orden de ideas. Los fariseos, ¿saben qué hacían? El Señor había prohibido comer insectos. Entonces ellos, en el vino, a veces se caen los mosquitos. No sé si en el campo pasa eso. Sí, cuando tienen guarapo, tienen masato, qué sé yo, por ahí. Uno va, coge el pocilladito y a veces, ¡uy, un mosquito! Pero ya lo tiene en la garganta. Entonces ellos, cuando tomaban el vino, ellos tomaban así, con los dientes cerrados. ¿Para qué? Para que no se les pase el mosquito, para no pecar contra Dios. Para no pecar contra Dios. Qué cosa terrible tragarse un mosquito. Pero salían a robar, salían a tener vidas injustas, salían a ser mentirosos, salían a maquinar pensamientos, cómo matar a Jesús. Testigos falsos, no eran hijos de Dios. Proverbios 12:20: hay engaño en el corazón de los que traman el mal, gozo en los consejeros de paz. Proverbios 19:9: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras ha de perecer o ha de morir. O sea, la justicia no está en mí. Miren, la justicia no está en el hombre. De hecho, aquel que está viviendo una mentira y se acerca a su consistorio, se acerca a su papá, a su mamá y le pide y le dice: por favor, ayúdeme, sáqueme de este pecado. ¿Por qué lo hace? Porque tiene temor de Dios y su vida salva. Va a amar la verdad y no la mentira. ¿Por qué? Porque dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras perecerá. Recordemos que dentro de la ley de Dios dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El falso testigo es un acusador. ¿Ustedes saben quién es el acusador de los cristianos? El falso testigo es un acusador.
implacable, indolente, inmisericordia. Palabras castizas o sencillas. No perdona, se enoja, no tiene misericordia y encima se justifica. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de Dios día y noche. ¿Saben qué hace Satanás? Satanás, que conoce tus pecados. Satanás está delante de Dios diciéndole: mire lo que ha hecho Pepito, es tu hijo, castígalo, destrúyelo. Satanás se acercó delante de Dios cuando venía de pasear o rondar la tierra. ¿Y qué hizo con Job? Acusarlo. Decir: es que Job te sirve a ti porque tú le has prosperado en sus negocios, con sus hijos. Job es un verdadero testigo. Él no negó a su Dios. Él no negó a su Dios. Se comportó como debería comportarse. Mis amados hermanos, recordemos que ese falso testigo está delante de Dios reclamando para zarandearlos. Lucas 2:31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como a trigo. Primera de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás quiere que seamos instrumento de mentira, que seamos falsos testigos, que seamos hombres de malas palabras, de malas costumbres, de malos juicios, de malos pensamientos, de no perdonar, de no tener misericordia. Está como león rugiente para que tú caigas en esa tentación. Pero debemos nosotros decirle a ese ser que nosotros somos de Cristo. Amén. Según de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Según de Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad. Amados hermanos, tenemos un gran dilema ahora. Si vamos a vivir como veníamos viviendo, de la abundancia del corazón hablará su boca. De la abundancia del corazón tendrán buenos o malos pensamientos, buenas o malas acciones. Yo les voy a recordar rápidamente que Jesucristo es testigo y testimonio de las Escrituras. Es aquel que está intercediendo como abogado delante del Padre para nosotros. Por eso todos los hijos de Dios procederán al arrepentimiento. No seguirán viviendo así. Empezarán a tener temor y temblor, porque estamos llamados a atestiguar la obra de Cristo con un corazón nuevo, un espíritu nuevo, con un carácter piadoso, de amor, de reconciliación. Por el amor que nuestro Dios ha tenido para nosotros, por ese rescate de haber roto las cadenas del pecado. Nunca seremos sobornados, comprados para decir mentiras. Nunca seremos instrumentos de Satanás para traer dolor, muerte y daño para otros. Mis hermanos, cuando tú como cristiano sales al mundo, tú dices: yo soy cristiano, y te comportas como un impío, estás siendo piedra de tropiezo para muchos. Cuando tú no te comportas como cristiano, estás siendo un falso testigo y estás llevando a otros a la muerte. A ti te tienen que distinguir como un testigo verdadero, como luz y sal. Como luz y sal. Mis hermanos, con testigos falsos apedrearon y mataron a Esteban.
Con testigos falsos apedrearon, latigaron, mataron al Señor Jesús. Con testigos falsos llevaron a Pedro, a Silas, a Juan, a Pablo a la cárcel, al azote y finalmente a la muerte. Por eso, mis hermanos, nosotros hoy tenemos que levantarnos y por la palabra de nuestro Señor reprender este pecado que hay en nosotros. No seguir viviendo para este mundo, ni para los deseos de nuestro corazón. Confesar a Cristo. Así que debemos alejar toda palabra de crítica, juicio, señalamiento, insulto, ira, dolor, y llenarnos de toda bendición. Roguemos al Señor para no caer en este horrible pecado, porque habrá consecuencia para nosotros y para otros. Si otra persona te ve que dice que eres cristiano y te ve abandonado en el vicio, en el dolor, en la mentira, en el llanto, en el engaño, en la ira, ¿qué dirá? ¿No será blasfemado el nombre de Cristo? Esto es un horrible pecado que el Señor denuncia y le pide a su iglesia que reflexione. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El testigo falso que dice mentiras. Mis amados hermanos, seamos valientes, pero valientes para correr a hacer la palabra de Dios, a decir siempre la verdad, a ser humildes, a perdonar hasta que bajemos la cabeza, no importa hasta dónde. Dice, aprender de ser humildes y mansos, no respondones ni contestones. Amados hermanos, dice, humildes y mansos. Cristo, nuestro Señor Jesús, estuvo frente a Pilatos. ¿Qué pecado había cometido para ir a la cruz? ¿Qué pecado? Ninguno. Sin embargo, dice, él enmudeció y no se defendió. ¿Saben quién lo defendió? Nuestro Dios y Padre. Él venció la muerte. Él venció la cruz, venció al mal, tomó nuestro lugar y nos dio vida y nos dio ejemplo. La próxima vez que una acción pecaminosa florezca en tu corazón, o quiera florecer, o se quiera enraizar, recuerda que eres un testigo verdadero y un testigo falso. Ni contra tu prójimo, ni ante Dios. Debemos ser valientes y pedir perdón si hemos caído en este pecado. Debemos restituir, debemos decir y confesar que hemos ofendido a nuestro Dios. Que a partir de ahora viviremos en humildad, verdad, en guardar la vida de los demás y nuestra propia vida. Pensar como piensa Dios, hacer lo que las Escrituras dicen, correr y deleitarnos en cumplirla. Esto es el ser verdadero testigo y testimonio de la obra de Dios. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos en pie para orar. Amado Señor y buen Dios, perdónanos, porque muchas veces, Señor, la gente no ve un cristiano en nuestra vida, ve un falso testigo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir tu palabra, a no decir mentiras, a decir la verdad, a no juzgar. Y si vamos a decir algo, que sea lo que está ocurriendo en nuestro corazón, que tú nos exhortas a vivir para ti. Apartarnos, Señor, del orgullo, de la mentira, de los placeres y los deleites de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a perdonar. Quita las malas palabras, la grosería de nuestra boca, las palabras de maldición, las palabras de dolor, las palabras de queja. Y hay que abandonarnos a tu justicia, Señor. Señor, danos la luz para poder estar siempre en tu palabra y no torcer la verdad. Y que nuestros pies sean presurosos a buscarte a ti, Señor. Sosténnos, Señor, como nos has sostenido.
Y Señor, si hubiera acá personas que no te conocen, ten misericordia de ellos, Señor. Dale la fe para creer en ti, el gozo y el deleite, Señor, para que busquen en tu palabra la vida eterna, ya que esta vida, Señor, es tan efímera. Hoy, Señor, te damos gracias por haber celebrado tu nombre, por tu palabra escuchada y porque nos animas en nuestro corazón, porque pese a que hemos querido ser falsos testigos, tú, Señor, has perseverado en nosotros, nos has transformado y nos pones como luz y como sal en medio de este mundo. Hoy, Señor, bendecimos tu nombre porque estamos viviendo para ti y no caeremos de tu gracia, ni nadie nos separará de tu amor, porque eres poderoso para guardarnos hasta el día que nos llames a tu presencia o vengas por tu iglesia. Amén y amén.